Bueno, ahora sí ya estamos listos para comenzar. A ver, nomás que yo algo hice aquí, que ahora no veo. Ya. Ok, muchas gracias, José Luis. Bueno, buenas tardes ya a todas y todos ustedes. ¿Qué tal? Mi nombre es Alex Caldera, profesor de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, actualmente director, por lo menos hasta el 20 de octubre de este año, pero bueno, es un gusto para mí estar aquí presentándoles a nuestros invitados en este seminario virtual, ¿no? En este caso presentación del libro virtual que estamos transmitiendo a través de la página de Facebook de la propia División de Ciencias Sociales y Humanidades del Campus León de la Universidad de Guanajuato. Se trata de la obra Políticas Públicas, Enfoque Estratégico para América Latina, de José Luis Méndez Martínez, a quien, bueno, aprovecho para saludarle, agradecerle que se encuentre con nosotros el día de hoy con todos nosotros, aquí en este Zoom, y que está siendo transmitido y que ojalá nos estén pudiendo seguir ustedes desde su casa, desde sus dispositivos, y también a la presentación que nos acompañarán principalmente dos profesores de la división, en este caso, que imparten la clase de políticas públicas a nivel licenciatura, y tenemos a dos estudiantes de nuestra maestría en estudios para el desarrollo, que también los presentaré más adelante, quien también comentarán esta obra, porque bueno, en su curso de políticas públicas para el desarrollo han tomado como libro base ya el libro de José Luis Méndez Martínez, Políticas Públicas, Enfoque Estratégico para América Latina, que acaba de salir 2020 con el sello del Fondo de Cultura Económica y el propio Colegio de México, que es la inscripción de José Luis Méndez institucional. Y bueno, brevemente no tardaré para presentar el currículum en versión abreviada del profesor José Luis Méndez. Bueno, él es profesor del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México, tiene una trayectoria profesional de 35 años dedicado al estudio y práctica de la función pública aquí en México. Es perteneciente al Sistema Nacional de Investigadores nivel 3 de CONACYT, y bueno, ha sido profesor visitante en varias universidades del extranjero, como la propia Universidad de Harvard o la Universidad de Pittsburgh o la Universidad de California en San Diego. Libro de Políticas Públicas, Enfoque Estratégico para América Latina es su libro más reciente, pero tiene una obra muy prolífica que incluye libros, por ejemplo, del 2015, el de Análisis de Políticas Públicas, Teoría y Casos, Análisis de Políticas Públicas en coordinación con Mauricio Dusage, que también salió más o menos en este periodo, y un texto sobre liderazgo político que también no hace mucho salió con el sello del Instituto de Profesionalización de la Ciudad de México. Y pues bueno, de hecho ha habido un aporte de José Luis Méndez al estudio y análisis de las políticas públicas desde los años 90. De hecho, obras también que él ha coordinado, ¿no? Sobre lecturas básicas de administración y políticas públicas, donde se resumen varios de los textos que en ese momento se habían publicado, por ejemplo, en Foro Internacional, la revista académica del Colegio de México, ¿no? Donde varios autores, donde están entre ellos textos de él, pero textos de Luis F. Aguilar, de María del Carmen Pardo, el maestro Gil Villegas, etcétera, gente que desde hace mucho tiempo ha estado aportando al análisis de políticas públicas. Y este texto nos pareció para la división, para un servidor, importante hacer la presentación, porque es un libro que desde mi punto de vista es una síntesis de toda esta trayectoria, y en términos de la discusión académica de las políticas públicas en México, viene a darnos un libro propio con enfoque precisamente para América Latina, para nuestro país, más ad hoc, ¿no? Obviamente de toda esta literatura que se ha aportado desde varios frentes, y ya desde hace más de 25 años se ha estado publicando, pero bueno, lo interesante de este libro es este enfoque que
va a ser de mucha utilidad para los estudiantes, para gente que se está formando, para los investigadores en políticas públicas y obviamente los funcionarios, los practicantes de política pública que podrán encontrar en este libro pues, grandes enseñanzas. De entrada, como decíamos, en la enseñanza de políticas públicas ya lo estamos utilizando. Entonces, bueno, sin más preámbulo, primero es la estructura. Primero va a hablar el propio José Luis Méndez, 10 minutitos, la idea es que esto sea muy dinámico, más bien una discusión entre los invitados y obviamente también al final con los asistentes a esta presentación. 10 minutitos que José Luis Méndez nos abrirá el panorama. Luego le daremos la voz a Carlos Pérez y a Daniel Ramiro Sánchez Galloso, que son los profesores de políticas públicas que tenemos en la división, dando en este momento algún curso de análisis de políticas públicas junto con un servidor, pero yo no intervendré, esta es mi única intervención larga, lo prometo. Y después vuelve José Luis Méndez a hacer una reacción sobre estos primeros comentarios de los colegas, para después ir a los comentarios de las dos estudiantes de nuestra maestría, en este caso de Yaret Venegas y de esta Connie Flores, de la maestría en Estudios para el Desarrollo, con otros 20 minutos, y regresaremos a discutir entre los 5 de ellos el tema pues que nos propicien las reflexiones que nos presenten tanto Yaret como Connie. Y al último cerraremos con algunas preguntas por parte de quien está en esta sesión de Zoom y de quien esté participando en las redes sociales, en este caso en la página de la División de Ciencias Sociales y Humanidades del Campus León en Facebook, así nos encuentra. Pues bueno, sin más preámbulo, José Luis, gracias por estar acá con nosotros y bueno, el micrófono es tuyo, José Luis. No, pues antes que nada, Alex, muchísimas gracias por esta invitación y por la organización de este seminario presentación del libro. Y pues yo pedí, en efecto, hablar al inicio por unos minutos, simplemente pues para agradecer, insisto, la invitación y la organización, agradecer la presencia y el interés también de mis dos colegas, de Carlos Pérez y Ramiro Sánchez, y de las dos estudiantes, Yared y Concepción, que pues tuvieron la amabilidad de disponer de su tiempo para estar presentes en este evento. Entonces, pues yo quería agradecerles muy sinceramente por su tiempo, por su interés, y hacer también una presentación quizás de un par de ideas muy generales para que no solamente sea presentación del libro, sino también podamos armar una suerte de seminario alrededor de algunos temas que yo planteé y que ustedes planteen también, ¿verdad? Yo quería hacer esta introducción inicial del libro para pues presentarles brevemente cuáles han sido las preocupaciones principales que originaron el libro, más allá del contenido que discutiremos más adelante, pues en función de los comentarios de Carlos, de Ramiro, de Yared y de Concepción. Entonces, pues entro directo a este tema último, de algunas ideas generales que dieron origen a la elaboración de este libro. Son básicamente tres ideas generales. La primera tiene que ver con el Estado, la nación y el Estado en cualquier país y las políticas públicas. La segunda idea tendría que ver con la función, el papel y las dificultades del analista de políticas públicas en los países latinoamericanos. Y la tercera idea tendría que ver con lo que tendría que hacer este analista de políticas públicas para, en el contexto latinoamericano, en este difícil contexto, como ahorita les voy a señalar brevemente, lo que el analista de políticas públicas, en mi opinión, tendría que hacer para lograr un mayor éxito en el impulso a un mayor profesionalismo en el enfrentamiento de los problemas públicos, ¿no?
Bueno, entonces, en relación al primer tema, yo quisiera empezar señalando que esta preocupación por las políticas públicas surge de una preocupación un tanto más general o más amplia, y que es la preocupación por el desarrollo, la consolidación de un Estado, y también pues el desarrollo, consolidación e inclusive supervivencia de una nación, ¿sí? Puede sonar quizás un poco dramático y exagerado, pero pues yo empiezo aquí quizás por recordar en esta época de celebraciones de la independencia, que en México, en mi opinión, podemos discutirlo, pero en mi opinión, pudo haber desaparecido como nación en el siglo XIX, ¿no? Fue una decisión de los norteamericanos el solo quedarse con 1/3 del territorio, pero estábamos totalmente derrotados, como ustedes recordarán, y eventualmente una posibilidad pudo haber sido que Estados Unidos dijera, pues todo México se incorpora a los Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, pues este escenario de la supervivencia de una nación no es tan lejano, y aunque fue hace ya pues muchas décadas, en el siglo XIX, en el caso de México, pues lo vivimos y lo sufrimos. Como ustedes saben, hay distintas clasificaciones acerca del Estado. Por ejemplo, Rothberg, un profesor de la Universidad de Harvard, dice que hay estados fuertes, estados débiles y estados fallidos, ¿no? Y él señala que la sobrevivencia de una nación está ligada de manera muy estrecha a la naturaleza del Estado, ¿sí? Que cuando hay un Estado fallido, la nación puede desaparecer, y que ha habido casos de naciones que como tal han desaparecido ante un Estado fallido, ¿no? No hay tiempo aquí para extenderme sobre el caso, pero podemos señalar varios casos de naciones que dejaron de existir como tales, ¿sí? Para fragmentarse en otras nuevas naciones a raíz de la existencia de un Estado fallido. En México, yo he sostenido en varios textos que no tenemos un Estado fallido, pero sí tenemos un Estado débil tendiendo a fallido, en mi opinión. ¿Sí? A partir sobre todo de los años 80, 90, claramente hemos estado ante un Estado débil que quizás muy lentamente, pero ha tendido más hacia un Estado fallido que hacia un Estado capaz. Se han tomado algunas iniciativas para fortalecer al Estado, la ley de transparencia, la ley de profesionalización, la democracia, por supuesto, también fortaleció al Estado, pero curiosamente la democracia a la vez fortaleció, o sobre todo fortaleció, pero también inició una serie de tendencias que han debilitado al Estado. Las políticas públicas, cuando no son eficaces, debilitan al Estado, o son una característica de un Estado débil, o cuando de plano fracasan, ¿no? De un Estado fallido. Esa es la importancia que tiene entonces el tema de las políticas públicas. Tiene que ver con la naturaleza de un Estado, y en el largo plazo puede tener que ver con incluso la sobrevivencia de una nación, como pues fue el caso del propio México en el siglo XIX. Ahora bien, son muy importantes las políticas públicas, es muy importante el análisis profesional de las políticas públicas que lleve a una resolución efectiva de los problemas públicos, pero la verdad es que en América Latina y en México, el análisis de políticas públicas se enfrenta a un entorno muy difícil, ¿sí? El analista de políticas públicas no la tiene fácil en México ni en América Latina. No hay todavía suficiente aprecio. Eso ha cambiado, ha venido cambiando en las últimas décadas favorablemente, pero todavía en México el analista de políticas públicas no tiene un suficiente aprecio por parte de las autoridades, por parte de los políticos, por parte de los gobernantes, a todos los niveles o en todos los ámbitos,
en el ámbito nacional o federal, en el ámbito estatal, ¿no? Que pues está muy ligado allá con la Universidad de Guanajuato, que pues también agradezco institucionalmente a la Universidad de Guanajuato, el Campus León y a la división que dirige Alex por esta invitación. En el ámbito estatal, en el ámbito municipal, el analista enfrenta un entorno adverso por esta situación, este contexto, pues no muy profesional, la verdad, ¿sí? O yo incluso diría poco profesional, por desgracia. Y eso me lleva a la tercera y última idea. Precisamente por esta dificultad que tiene el analista y por la importancia del análisis de las políticas públicas profesional para consolidar un Estado y una nación, el analista de políticas públicas tiene que hacer dos cosas, ¿no? O bueno, tiene que hacer una que engloba dos cosas. Esa una general es actuar muy estratégicamente, ¿sí? Si el analista de políticas públicas no actúa estratégicamente, no va a tener éxito, no va a lograr que el gobierno actúe con base en evidencia, que actúe con base en un análisis profesional, en un diagnóstico adecuado de los problemas y no va a lograr entonces contribuir a la resolución de los problemas públicos. Esta actuación estratégica involucra dos cosas. Uno, conocer muy bien su contexto, ¿sí? Su contexto político, económico y social. Y por eso es que este libro tiene una orientación específica hacia las condiciones latinoamericanas y por eso creo que es un libro muy diferente a los demás libros que ustedes van a encontrar sobre políticas públicas, ¿sí? Hay otros libros en inglés y en español, pero inclusive los libros en español no toman en cuenta de una manera directa, ¿sí? De una manera clara las condiciones para elaborar su análisis y sus recomendaciones. Y eso es algo que sí hago en este libro y que, bueno, traté de hacer en la mayor medida posible y que yo creo que en buena medida hago. El segundo elemento es que conociendo ese contexto, tiene que actuar estratégicamente, es decir, tiene que escoger los objetivos de una manera que sea ambiciosa y a la vez realista, por un lado, y por otro lado, tiene que escoger los instrumentos de política pública e incluso de acción pública y los instrumentos de persuasivos que se adecúen a ese análisis del contexto para conseguir esos objetivos que se definieron también en función del contexto, ¿no? Esa es la orientación del libro, por eso le denominé, sí, políticas públicas, enfoque estratégico para América Latina. Y con eso terminaría mi intervención, Alex. Muchas gracias. Muchas gracias, José Luis. Y bueno, la idea, ahorita primero es la intervención de dos de los presentadores, luego volvemos con José Luis reaccionando precisamente a estos primeros comentarios. Muchas gracias. Y bueno, efectivamente lo que mencionamos con respecto al libro y su enfoque para América Latina. Bueno, primero de quien presentará es Carlos Alberto Pérez Villegas. Carlos Alberto, como decíamos, es profesor de la división, particularmente ahorita es uno de los profesores que está dando la materia de introducción a las políticas públicas para la licenciatura en Ciencias Políticas de Administración Pública. Él es licenciado en Administración Pública por esta misma división. Es maestro en Política y Gestión Pública por la Universidad Iberoamericana en León. Como trayectoria profesional, fue secretario técnico del Comité Directivo Estatal del PAN en Guanajuato, secretario particular de la Subsecretaría de Servicios a la Comunidad de la Secretaría de Gobierno, asesor de la Secretaría de Gobierno, docente tanto en la Universidad de Guanajuato como en la Universidad Iberoamericana, consultor político y administrativo. Sus temas de interés son teoría política, políticas públicas, estudios sobre desigualdad. Y pues bueno, Carlos Alberto, sobre todo este perfil de practicante, ¿no? Es que también nos interesa su opinión. Adelante, Carlos Alberto. ¿Qué tal? ¿Qué tal, estimado Alex? ¿Qué tal, José Luis? Un gustazo. La verdad es que el libro, digo, lo adquirí hace poco. El estar revisándolo, el estar dándole la lectura concienzuda, tomando notas y demás, la verdad es que
Es un libro básico, yo lo he comentado con mis alumnos del grupo de Introducción a las Políticas Públicas y con otros colegas que se dedican al tema, decía que es básico porque justamente esto que comentaba José Luis, ¿no? El aporte que tiene el contexto latinoamericano, que es tan importante para poder adaptar esos conocimientos teóricos que luego tenemos de las políticas públicas, esos instrumentos que vienen más, digamos, de la doctrina anglosajona, de esta herencia, y si bien se contextualiza generalmente la política pública en términos democráticos, para el caso de América Latina tiene que darse, digamos, este matiz del contexto real y cómo están las democracias incluso latinoamericanas, para saber que tienen sus asegúnes, las relaciones de poder en América Latina también tienen sus asegúnes, y los contextos incluso regionales en cada uno de los países, ¿no? En mi caso, digo, en la práctica profesional me tocó estar aquí en el estado de Guanajuato a nivel estatal, y la verdad es que sí es un contexto distinto, por ejemplo, incluso el estado de Guanajuato, a si vamos a la Ciudad de México, si vamos al norte del país o al sur del país. El contexto de aplicación de las políticas públicas y el análisis sí es muy diferente, y entonces a mí me parece que el aporte del libro en términos de situar a las políticas públicas como una disciplina contextual, les digo yo mucho a mis estudiantes que las ciencias sociales son ciencias contextuales, y entonces tenemos que analizar el contexto incluso de quien lo dijo en su momento, ¿no? Cuando hablamos de temas teóricos, de quién lo dijo en su momento y cuál era el contexto del que partía, para saber qué cosas sí pueden ser aplicables y qué cosas a lo mejor pueden ser mucho más complicadas de aplicar o tendrán que ser adecuadas al contexto en el que vivimos, ¿no? Hay una parte, digamos, que me parece muy valiosa y que pocos textos de políticas públicas lo traen, y tiene que ver con este expertise del haber estado en la práctica, del haber estado en la administración pública y saber cómo son los liderazgos, la importancia del análisis que se tiene que hacer del contexto no nada más social, ni económico o político, sino también del contexto organizacional, y que la organización para qué te da, qué es lo que quieres aplicar, y esa organización qué características tiene en específico que te permitan o no actuar de cierta manera, y cuáles son los instrumentos que en la teoría hemos aprendido que pueden ser aplicables para poder justamente lo que mencionaba José Luis, para poder convencer, digamos, al tomador de decisiones para que efectivamente vaya en el rumbo en el que se necesita, ¿no? Y entonces el analista de políticas públicas tiene que hacer todo este entramado de análisis contextual de la organización, del contexto social, económico, político, de la entidad en este caso, hablando a nivel estatal, pero también incluso del país, en qué momento se encuentra el país, cuáles son el tipo de políticas que a lo mejor necesitamos desde la organización en la que estamos colaborando, y a partir de ahí poder proponer desde cierta perspectiva, ¿no? Entender también, digamos, las tendencias de las políticas públicas, que a mí me parece algo valiosísimo del libro. De verdad, digo, varios de los autores ya, por ahí seguramente también mi colega Ramiro los ha estado consultando y los estamos viendo en las clases, pero hay otras perspectivas adicionales dentro de las mismas temáticas que creo que se deben de tomar en cuenta, la parte de la problematización, ¿no? Que a veces esta parte de identificar los problemas, de entender cuáles son los problemas, de construir estos problemas públicos, que no es tan fácil desentrañarlo, ¿no? Yo les comento mucho a los chicos en las clases que la complejidad en la que vivimos ahora en este contexto, digamos, de posmodernidad, no nos permite tan claramente discernir las causas de los efectos, ¿no? Y que muchas de las veces las relaciones son correlacionales y no son tan directas, y no es tan fácil desentrañar un problema. Entonces, toda esta etapa de problematización, tal como la pone el doctor José Luis, me parece muy relevante, ¿no? El ponerla, digamos, en el centro de primero sobre el qué, sobre qué vamos a hablar, sobre cuál es el problema que estamos detectando y cómo es que vamos a detectar este problema, a partir de qué premisas, a partir de qué teorías, a partir de qué instrumentos, y qué tanto el contexto nos permite que ese problema pueda entrar dentro de la agenda pública, se pueda priorizar, y cómo hacer para que efectivamente se priorice, ¿no? Hay, digamos, tendencias también dominantes, y hay que entender en ese contexto que se está moviendo también el país, que son tendencias incluso internacionales o globales, ¿no?
Tenemos que entender que actuamos en un sistema capitalista, tenemos que entender el lenguaje capitalista para poder entrar dentro de esa lógica y dentro de esa lógica, a su vez, proponer políticas públicas que propicien cambios positivos en la resolución de problemas. Hay otro tema que me parece que también aborda de manera muy adecuada y que coincide un poco con la visión que yo les he estado comentando a los alumnos, que en la práctica les decía, los problemas no se acaban. O sea, los problemas no terminan hoy, los problemas son permanentes, están en constante transformación. Algo que pudo haber sido en un inicio la causa, ahora es consecuencia de otra cosa y ya no necesariamente el problema se transforma y ya no necesariamente lo que pretendías en un inicio atacar sigue siendo la causa del efecto que estás viendo. El efecto toma su propia inercia y entonces tienes que empezar a actuar también en ello, ¿no? Siempre vamos detrás de esa transformación de los problemas y las situaciones. Y entonces yo les insistí a ellos que no vamos a terminar por tener una solución absoluta, no vamos a tener una panacea, no hay una teoría, digamos, que nos resuelva el todo, y más bien es nutrirnos de diferentes teorías, hablar el mismo lenguaje de las políticas públicas, que es un lenguaje interdisciplinario, es algo que también insistimos mucho en la materia, para poder tener, digamos, esta flexibilidad, pero todo este arsenal de herramientas para poder aplicarlas según la circunstancia, ¿no? Tiene que ser uno mucho más adaptable como analista de políticas públicas y lo menciona mucho en el libro José Luis, ser un artesano, ¿no? Ahí citando a Wiltavsky, ser un artesano del hacer las políticas públicas, de analizar, y yo les decía mucho a los alumnos, en vez de hacer trajes en serie, pues nosotros somos sastres, ¿no? Y entonces hacemos el traje a la medida dependiendo del mono, dependiendo de la situación, empezamos a ver las mediciones, empezamos a ver cuál es la mejor técnica para hacer este traje a la medida. Y entonces, en este sentido, me parece que José Luis lo pone muy claro, muy digerible, en muchas partes incluso muy agradable. Digo, la parte de que obedézcase pero no se cumpla me pareció genial. Hay muchas, porque eso habla mucho de la cultura mexicana, ¿no? Incluso en algunas ocasiones yo a mis alumnos les recomiendo algunos textos adicionales desde Jorge Ibargüengoitia, desde el mismo Octavio Paz, Eduardo Galeano, que nos ponen un poquito del sabor de qué es Latinoamérica y dónde vamos a estar actuando. Un poco que nos digan esto es México y a partir de esta realidad es donde vas a actuar. Nuestra realidad no es tan fría, nuestra realidad es distinta del contexto europeo o estadounidense, entonces tenemos que adaptarnos a esta realidad como analistas desde la academia y desde la práctica, ¿no? En la práctica también es bien complicado llegar con alguien y decirle, yo te ayudo a solucionar problemas. Oye, pero ¿cuál es tu fórmula? No, pues depende cuál sea tu problema. Empezamos a crear un modelo, empezamos a crear unas fórmulas con las herramientas que yo conozco, ¿no? Y eso en la práctica, la verdad es que es bien complicado. Como consultor, llegas a una institución pública y les dices, analicemos tus principales problemas, y resulta que a veces ni siquiera sabemos cuáles son los principales problemas, y desde ahí hay que iniciar, ¿no? Entonces, sí se vuelve muy relevante el libro, de verdad, de consulta para quienes hacemos en la práctica políticas públicas y también para quienes nos dedicamos a la parte de la docencia, ¿no? Hasta ahí mi comentario, querido Alex. Muchas gracias, Carlos. No, la verdad es que nos haces comentarios muy pertinentes que efectivamente se hacen énfasis en el libro de José Luis Mena. La verdad es que independientemente de que tenga este enfoque precisamente para América Latina, es muy rico tanto la reflexión que hace José Luis en hacer un análisis muy acucioso de la literatura mundial y particularmente de la tradicional de políticas públicas para ir abordando cada caso, pero es enriquecido con esta visión particular, inclusive que a veces se sale de lo que estrictamente o académicamente sería el enfoque de políticas o de la política, sino que tiene que ver con ámbitos y reflexiones más allá, ¿no? Como la cultura y las características de lo mexicano o de lo latinoamericano en concreto, que lo encontramos en la literatura, que lo encontramos en la historia, muy en general. Bueno, es el turno de Ramiro Daniel Sánchez Galloso. Él es doctor en procesos políticos por la Universidad Autónoma Metropolitana, con experiencia en el ámbito electoral, ha sido consejero electoral del Instituto Nacional Electoral,
Es actualmente docente de la Universidad de Guanajuato, particularmente está ayudándonos con la clase de análisis de políticas públicas. También da clases en la Universidad Autónoma Metropolitana de la Unidad Coajimalpa e Iztapalapa. Es especialista en temas electorales, derechos humanos, acceso a la información y corrupción, de los cuales cuenta con publicaciones y libros colectivos y revistas indexadas. Y bueno, y es actual también postdoctorante del doctorado de Ciencias Sociales acá con nosotros en la División de Ciencias Sociales y Humanidades. Adelante, Ramiro. Muchas gracias, doctor Caldera. Bueno, antes que nada, me da gusto poder comentar la obra del doctor José Luis Méndez, tanto por el seguimiento profesional que he llevado de su trabajo, como por el material en sí que tuve el gusto de leer. Y que solamente voy a lamentar una cosa, y es que este evento no sea en persona, ya que me voy a quedar sin tener mi copia firmada y dedicada por el doctor José Luis Méndez. Pero fuera de eso, agradezco la invitación y celebro el que podamos tener una obra de esta calidad en nuestras manos. Pero ya nos diste pretexto para hacer un evento presencial, claro. No sé si el próximo milenio, pero tenemos que hacerlo. Ok, me parece muy bien. Ya lo organizamos por acá entonces. Bueno, quisiera empezar dejando en claro que va a ser muy osado de mi parte hacer alguna especie de crítica. Voy a tratar más bien de hacer una sugerencia cuando así lo vea pertinente, pero me voy a tratar de enfocar principalmente en comentarios generales y solo voy a matizar en un par de puntos que me saltaron al leer el texto y que esto, digamos que fue resultado ya de un trabajo muy personal y muy digamos que dedicado que hice, sobre todo por algunos puntos en específico que ahorita quiero comentar con usted, doctor. Este libro de políticas públicas, enfoque estratégico para América Latina, lo que hace es presentarnos un tema bastante interesante en un momento sumamente complejo para México, pero también para el mundo entero. Y creo que el tema se torna todavía peor, este escenario de complejidad y hasta cierto punto de cierta dificultad de entendimiento de la realidad social cuando lo llevamos al plano meramente del sistema político mexicano. Creo que el principal objetivo, como lo plantea aquí el doctor José Luis Méndez, es, cito, presentar los elementos esenciales de la teoría y práctica de las políticas públicas de una manera diferente, bajo un enfoque estratégico que toma en cuenta características del contexto latinoamericano, que es presentado en forma académica pero accesible, y que adopta una posición realista pero crítica. Creo que el objetivo se logra a cabalidad, se logra muy bien, y lo que hace este libro es presentarnos un vasto cúmulo de tanto conceptos, instrumentos, como sugerencias relacionadas con el estudio de las políticas públicas. Creo que el principal gran acierto, ya lo estaban haciendo referencia tanto el doctor José Luis Méndez como el doctor Caldera y acá Carlos hace unos minutos, es que el libro hace una fuerte referencia al contexto, a la contextualización. Se toman rasgos particulares del contexto latinoamericano como eje transversal en este amplio estudio que lleva a cabo el doctor José Luis Méndez. El autor lleva a cabo un trabajo sumamente interesante para mi gusto, desde este punto, ya que caracteriza justamente América Latina desde esta idea que hace un rato nos estaba mencionando, de los estados específicamente. Y aquí fue, digamos, que lo que primero me saltó a mí como politólogo. En este sentido, la serie de ideas que lanza sobre los estados, y específicamente sobre los gobiernos, son muy provocadoras y hasta parecen muy formidables en cierto punto. Según el doctor Méndez, los estados van a variar según el momento. Pueden ir de estados fuertes a débiles, hace un rato ya hacía referencia a ellos, o a lo que él refiere como estados huecos. Y aquí esta idea fue, creo que la que más me inquietó. ¿Por qué? Porque está haciendo referencia a fachadas hacia el exterior que son poderosas, que van a tener presidentes imponentes, ejércitos poderosos, pero que cuando miramos hacia adentro, lo que encontramos son edificios que se están sosteniendo, como dice, en delgadas columnas. Aquí el autor hace un énfasis en esta capacidad estatal, en donde lo que encuentra es que existe una gran debilidad, sobre todo una debilidad o una baja capacidad estatal por la frágil legitimidad política, tanto de los presidentes, pero también de los gobiernos. Y es que aquí él deja bien en claro, hay una dependencia real de ellos hacia los líderes sociales o los caudillos regionales, con quienes tiene que negociar constantemente
con tal de obtener el apoyo político necesario. Esa es una idea sumamente interesante porque caracteriza muy bien a lo que es América Latina y sobre todo para poder entender claramente América Latina tenemos que entender primeramente esta, digamos, que parte contextual que hace muy bien referencia al doctor Méndez en su obra. Y aquí también el doctor Méndez nos presenta otro escenario. En este caso, los presidentes de América Latina, constitucionalmente hablando, son los más poderosos del mundo, si hacemos la comparación con los de otras latitudes. Esto es sumamente interesante, es sumamente marcado, pero van a tener un problema también que va a ser una constante, y es que ellos van a tener una baja coordinación e implementación entre sus burocracias. Aquí el grado de profesionalización de las burocracias se va a mostrar, digamos que como un rasgo sumamente particular y significativo. ¿Por qué? Y aquí voy a hacer la primera anotación y es mi primer comentario, digamos que como una especie de crítica a. Porque pareciera ser que el doctor Méndez está haciendo, digamos que una relación entre lo que podría ser directamente el nivel de profesionalización con el, digamos que, a nivel de desarrollo propiamente de los países de América Latina. Y yo me pregunté, sobre todo en una, digamos que tónica más politológica, ¿no será más bien que el nivel de profesionalización estaría relacionado con el nivel de avance de la democracia de esos países? ¿Por qué lo digo? Porque usted, de hecho, doctor Méndez, hace referencia a casos en concretos de América Latina, en donde encontraría ese nivel de profesionalización un poco más desarrollado y resultan ser las democracias, o al menos hasta cierto punto, más consolidadas o más avanzadas, a excepción tal vez de un caso que podría ser Brasil, y esto por ciertos episodios sumamente convulsivos que ha tenido en los últimos años. Pero de ahí en fuera, los otros casos que usted retoma, están haciendo referencia a esto. No sé si estoy en lo correcto o no, me gustaría escuchar un comentario al respecto, pero hice esa relación inmediatamente cuando estuve revisando su obra. Bueno, en fin, en América Latina lo que pareciera prevalecer, y esto creo que es algo muy marcado también en la obra, es que están, digamos que poniéndose por encima los intereses privados a los intereses públicos, sobre todo en una toma de decisiones un tanto jerarquizada, estructural, de carácter clientelar, tal vez un poco débil esta estructura clientelar, o tal vez más fragmentada, dependiendo del caso, pero eso es un hecho y es una realidad que está presente en América Latina. Creo que el libro, sí, cuando nos salimos de esta parte contextual que es sumamente rica y sumamente novedosa, hace también un segundo gran aporte, y esto tiene que ver específicamente con la cuestión de la teoría, de los conceptos, los modelos y sobre todo las técnicas de análisis que el autor está proponiendo para específicamente las políticas públicas. Y que a su vez el doctor hace, digamos que referencia o retoma directamente de la tradición de políticas públicas, sobre todo de la tradición anglosajona de hace ya varias décadas. Creo que en este sentido, la principal característica del libro es este repaso y sobre todo esta interpretación de todos estos autores y todos estos enfoques, pero para un entorno de América Latina como no se había llevado a cabo, o al menos no se había dado un intento tan fructífero como es este. Un segundo señalamiento, de hecho, que puedo hacer en este sentido, y ya partiendo, tratando de entrar directamente a esta cuestión de la teoría y de los aportes conceptuales que usted nos da, tiene que ver específicamente con una vertiente que me saltó bastante al inicio cuando no la encontré directamente, y sí la vi ya un poco en la parte final. Y es esta idea de, digamos que de la ciudadanía, o de la vertiente social, o de otros actores que van a también estar interviniendo directamente en las políticas públicas. Aquí cuando el autor trata de definir directamente lo que es la política pública, hace referencia a esta acción por parte del Estado para cumplir ciertos objetivos. Y como él también deja claro en el texto, no es una idea que a él lo deje satisfecho por completo, ni a mí como lector tampoco me deja completamente satisfecho. Creo que es una definición un tanto rígida que no permite que nosotros podamos entender claramente lo que sería esa política pública en los contextos de América Latina. Creo que si estamos hablando directamente de una democracia hoy en día, sobre todo democracias como las que estaríamos aspirando a tener o que tal vez tenemos hasta cierto punto defectuosas, no podemos pensar en el diseño de políticas públicas de una forma exclusiva y sobre todo de una manera en donde se excluya directamente esta vertiente ciudadana o esta vertiente social. Creo que debe de ir en conjunto y creo que deben de caminar por el mismo sentido. Aunque aquí el doctor Méndez, al final de la obra, sobre todo en la parte de la formulación,
hay un, digamos que apartado o un referente directamente a esta vertiente ciudadano-social, termina siendo muy limitada y hasta cierto punto muy breve. Creo que valdría la pena poder profundizar un poco en ello. Y en efecto, y aquí comparto muchísimo la preocupación del propio autor en la obra, creo que también si nosotros somos conscientes de, podemos encontrar que directamente el campo de estudio de las políticas públicas presenta un primer problema, que es esta idea de definir estos conceptos claramente, porque estos conceptos terminan teniendo problemas a lo largo del tiempo y no se pueden aplicar inclusive en los mismos contextos. Creo que eso es sumamente fructífero y es sumamente relevante en lo que el doctor pone ciertos puntos relevantes. La parte medular ya directamente del libro, y que para mí es, digamos, la propuesta que el doctor Méndez nos aporta directamente a los estudiosos de las políticas públicas y a los que apenas están entrando, ¿no? Tiene que ver con este trabajo tan arduo que hizo y sobre todo que él llevó a cabo de recopilación de información de todos los autores, todos los enfoques que han escrito y que se han evocado directamente a las políticas públicas. Él se refiere directamente a estos especializados y refiere directamente a las etapas del proceso de las políticas públicas. Claro está, como él deja bien, digamos que cuenta en el libro, dependiendo del autor, dependiendo el enfoque, vamos a ver tal vez en estas etapas, en este proceso de las políticas públicas, más etapas o menos etapas. Sin embargo, él trata y nos presenta directamente de sistematizar todas ellas en 5. Por un lado está la problematización, el diagnóstico, formulación, ejecución y evaluación. Creo que los estudiosos y estudiosos en procesos sabrán que dependiendo del autor vamos a encontrar estas etapas tal vez más marcadas en unos y tal vez en otros excluyendo algunas de forma tajante. Sin embargo, creo que si somos un tanto objetivos y rigurosos como es el doctor José Luis Méndez, tendremos bien en cuenta y bien claro que esta idea de la problematización es sumamente importante y sumamente relevante. Ese de hecho es para el autor su etapa inicial y es de donde parte todo. Y sobre todo, si somos rigurosos metodólogos, si somos lo que deberíamos ser científicos sociales bien formados, como es el doctor José Luis Méndez, pues sabremos específicamente que esa puerta de acceso siempre para poder analizar un fenómeno social del tipo que sea y sobre todo para poderlo explicar es directamente esa problematización. Por esta razón, el libro creo que presenta ese adicional indispensable y que estoy seguro a partir de esta obra va a quedar, digamos que claramente identificado como si fuera una ley en cualquier programa de estudios de políticas públicas. Creo que en cada capítulo de las etapas, el autor aquí nos presenta 2 elementos invariables. Eso es una constante y ojalá que cuando puedan adquirir la obra, los que no lo tengan, puedan revisar esto y se den cuenta de ello. Por un lado está un marco analítico y por otro lado un marco prescriptivo. Yo no tengo manera, honestamente, de darle mayor peso a uno sobre otro. Creo que ambos nos aportan grandes elementos, ambos nos presentan, por ejemplo, digamos que un proceso de investigación sumamente rico, sumamente bueno, que nos ahorra bastante tiempo a nosotros que estudiamos esto y que no tengo que estar revisando tanta literatura, sino que enfocarme directamente aquí, directamente en esa vertiente y con eso habré resuelto gran parte de mi problema. Sin embargo, en la parte, digamos que prescriptiva también nos muestra una serie de recomendaciones específicas y muy sintéticas. Así que ambos, digamos que ambas vertientes son sumamente buenas en este texto y es sumamente formidable que lo haya desarrollado de esta manera el doctor José Luis Méndez en cada una de las etapas. Y creo que también en este contexto y en esta idea, el autor nos da, digamos que un adicional. Si todavía podría a lo mejor entregarnos un poco más, todavía nos presenta otras ideas que son sumamente relevantes, que tienen que ver específicamente con las técnicas de análisis, como vamos a poder encontrar en cada una de las etapas. Por ejemplo, específicamente en el diagnóstico, los tipos de análisis, tanto sencillos, semicomplejos y complejos, la correlación de fuerzas que se presenta, por ejemplo, en la formulación, o las propuestas de coordinación que puedan darse en el ámbito público, específicamente en la ejecución. Creo que tal vez sin querer, porque no fue la intención, de hecho así lo maneja el doctor en el libro, eso terminó siendo más que nada un manual de estudio, de entendimiento y sobre todo de diseño de políticas públicas. Y aquí en este sentido voy a tratar de dar un tercer comentario, sugerencia, que tiene que ver específicamente con la composición del libro, pero en un contexto que, no sé, ya hoy en día, específicamente en 2020, viendo lo que estamos viviendo como tal,
excluyendo esta etapa de la pandemia y demás, específicamente en México con este gobierno, específicamente pensando en los contextos de América Latina, del propio Estados Unidos, a lo mejor de algunos lugares de Europa y demás, pues me saltó bastante. Pareciera ser que en un momento dado el libro se sale del contexto actual, que no está retomando sobre todo elementos básicos y sobre todo elementos sumamente característicos del entorno que estamos viviendo, la realidad sociopolítica, específicamente de esta idea y sobre todo que ya se está llevando como acción de reconcentración del poder en manos de algunos o inclusive de gobiernos que han llegado bajo una vía democrática y hoy en día en el poder están llevando actitudes o acciones que no corresponden directamente a una democracia, que a lo mejor se asemejan más hacia otro tipo de régimen y que esto pareciera ser que pudiera romper la lógica del entendimiento de políticas públicas en contextos, en términos de régimen, que no tienen que ver directamente con esta idea que estaba manejando hace rato y que sí generan hasta cierto punto, y así lo veo, una especie de desdén por el entendimiento de políticas públicas y sobre todo aquella persona que se dedica directamente al análisis de las mismas. En este sentido es que me surgió esta duda de, y aquí quiero pensar que tiene que ver tal vez por el momento en que se escribió la obra, tal vez por el mismo proceso de dictaminación, ok, y demás, que luego hace esto, que surja una obra en un momento dado que ya no corresponde directamente con el contexto. Ya usted ahorita me contará más. Pero en sí, si pudiera hacerle una crítica a lo mejor un poco mayor, que más bien sería una sugerencia, tiene que ver con lo que estoy viendo directamente, con lo que estoy analizando y que no está aterrizado directamente a casos. A lo mejor, si lo hubiéramos aterrizado a casos en concretos, porque ejemplos hay, pero casos como tal, en concreto de estudio, aplicando estas herramientas, sobre todo teóricas, conceptuales, metodológicas y demás, nos hubiese permitido tener una mayor lucidez y sobre todo una mayor claridad de lo que estábamos revisando. ¿Por qué? Porque hasta cierto punto se llega a mostrar un nivel de abstracción tal que no permite al lector, sobre todo aquel que no está tan, digamos que impregnado de esta teoría y sobre todo estos conocimientos, llevarlos a contrastar directamente la realidad con aquellos elementos teóricos que está pudiendo revisar. Tal vez aquí esté entrando una vertiente muy de profesor de su parte y nos quiera dejar esta tarea a nosotros, los estudiosos de su obra, para poderlo aterrizar directamente en algún caso en concreto. No lo sé, ya usted veremos cuál fue su intención. Sin embargo, yo sí voy a tratar de llevar a cabo esta tarea con los estudiantes específicamente del curso que tengo en este momento, a partir de lo que revisé de su libro. Y aquí algo que también quiero anotar, y que esto ya no es crítica ni nada, sino que más bien es algo que me agradó bastante de la obra. El libro no termina siendo técnico y eso se agradece bastante. Es muy sencillo y de gran claridad para el lector. De hecho, yo agradezco muchísimo esto desde el punto de vista de la academia, de la propia ciencia, ya que permite que aquellos que no están iniciados en este campo, pues puedan tener una obra de excelente calidad, bajo un lenguaje claro, preciso, y que nos logra, digamos que, no sé si este era su objetivo, pero lo logra, a final de cuentas, transmitir un conocimiento sobre un área que a veces termina siendo muy compleja para el ciudadano común. Con esto voy a cerrar ya básicamente mi intervención, y estoy seguro que después de la obra del doctor Luis F. Aguilar, este texto viene a llenar un vacío que había directamente en la literatura mexicana, específicamente sobre políticas públicas, y en donde el último, a lo mejor, gran esfuerzo que se hizo fue esta traducción de la obra de Wayne Parsons, pero eso fue ya hace más de una década, y quisieron llevarla al contexto de América Latina, agregando tal vez un anexo, un apéndice donde hablaban de casos en concreto, pero las herramientas metodológicas no correspondían a un contexto que tenía que ver con América Latina. En este caso, esta obra sí lo hace. Este libro creo que se va a convertir ya, para mí, en, digamos, un material obligado de consulta para los chavos, para mis estudiantes va a ser un insumo indispensable para entender de mejor manera el estudio, en este caso, y análisis de las políticas públicas, desde una visión de un especialista consolidado como es el doctor José Luis Méndez. Muchas gracias, doctor Caldera, y gracias, doctor Méndez. Gracias, Ramiro. La verdad es que muy provocador tu análisis en varios de los aspectos. Este último es muy importante. La verdad es que es un reto para el enfoque de políticas públicas, el contexto político actual, porque pareciera efectivamente que hay un alejamiento, ¿no? Por ahí nomás como anécdota, 5 segundos, por ahí me contaron que un director de un centro de investigación del Golfo de México les prohibió a sus profesores, bueno, primero ese centro de investigación perdió autonomía,
¿no? Y segundo, les prohibió a sus profesores hablar de políticas públicas, sino hablar de programas sociales, es decir, volver a esta idea de programa de políticas de gobierno y no de políticas públicas. Así de cosas están pasando luego en nuestras realidades concretas. Bueno, José Luis, una reacción primera a estos comentarios, tanto de Carlos como de Ramiro, para pasar con Connie y con Jared, por favor. Sí, muchas gracias, Alex, y pues muchas gracias, por supuesto, a Carlos y a Ramiro por sus interesantes comentarios. ¿Cuánto es el tiempo que tenía en principio? Dijiste que necesita 20 minutos de reacción a estos, para luego 20 volver a... minutos. Sí, Bueno, si quieres lo cortamos a 15 para sí, quizás lo darle voy a chance. cortar a otros 10 minutos igual, Sale. para dar oportunidad a un poco más de discusión. Quizás empiezo con un comentario a un comentario que ambos hicieron, aunque con distintas palabras, pero en referencia a que será un texto obligado. No estoy seguro que sería bueno, Carlos y Ramiro, que les digan eso a los estudiantes, porque entonces ya cuando dices obligado ya le quitaste todo el... Mejor digan que es un buen texto, interesante y útil, y ya con eso les voy a agradecer mucho. Bueno, empezando ahora por los comentarios en el orden que se hicieron. Muchas gracias de nuevo. Yo estoy aquí tomando nota de todo lo que estoy recibiendo de comentarios en las presentaciones que estoy teniendo del libro, porque sí me están sirviendo mucho. Yo espero poder generar ya una segunda edición en algún momento. Ya la estoy preparando con esta libretita que tengo, que voy anotando. ¿Cómo se dice? Imprimieron 1,200 copias, pero ya van como 200 vendidas en unos meses, así es que espero poder tener la oportunidad de tener la segunda edición de este libro, y nunca me voy a poder acercar al número de ediciones de mi maestro, que es Guy Peters, que su libro tiene 11 o 12 ediciones, cada una de 3,000 o 4,000 ejemplares. Pero bueno, estoy tratando de emularlo en América Latina, y entonces pues muchísimas gracias de nuevo por todos sus comentarios. Algo, por ejemplo, que voy a incorporar, si me lo permite, citándolo, por supuesto, en una siguiente edición, es esta idea del sastre, porque yo menciono artesano, pero esta idea del sastre me gustó mucho, y sobre todo del traje a la medida, porque en efecto, bueno, un sastre se puede calificar como un artesano, ¿no? Hasta cierto punto, es un oficio, ¿verdad? Es un oficio profesional, que involucra un conocimiento de las técnicas y los materiales con que trabaja ese artesano, ¿no? Pero que no involucra tampoco una ciencia absoluta, infalible. A la hora de diseñar un traje, yo creo que todo sastre ve la persona, ¿no? Y utiliza su conocimiento y su intuición inclusive para hacerle el traje que le va a quedar a esa persona, ¿no? Entonces no es una ciencia tampoco en sentido estricto. Por eso esta imagen del artesano no es un artista que puede poner en el lienzo lo que quiera, ¿verdad? Digo, a menos que esté contratado para pintar una pintura, pero eso no se suele dar, ¿no? No es un artista que va a hacer lo que él quiera, como él quiera, cuando él quiera, es un artesano, pero tampoco es un científico en todo el sentido de la palabra, o tampoco es solamente un científico, ¿no? Es una combinación de artista y científico. Por eso el término de artesano que muy bien utiliza Wildawski, que trabaja tanto con elementos científicos y académicos al conocer sus materiales, sus metodologías, sus técnicas, ¿sí? Pero también adaptarse siempre o buscar adaptarse al contexto, al problema particular, etcétera, etcétera, para producir, valga la redundancia, productos únicos cada vez que van a tratar de resolver un problema específico en un tiempo y lugar determinados. Entonces, pues me gustó mucho ese comentario.
Y sí, yo traté en el libro de incorporar algunas citas de diversos autores, tanto de literatura como de diversos líderes políticos. Me ayuda también a Ibargüengoitia, lo leí hace mucho, ¿no? Pero tiene razón, creo que es un autor, a Paz sí lo recupero por ahí en varios, y a Galeano creo que también. Pero Ibargüengoitia tiene razón, yo creo que va a ser interesante para la segunda edición. Por ahí revisar algunos de los libros que reflejan muy bien la realidad latinoamericana. Y pues también a García Márquez, no sé si a García Márquez lo recupero por ahí. El libro, para quienes no han leído el libro, tiene citas, ¿sí? Al inicio de varias secciones de los capítulos, tiene citas de líderes, de literatos, de autores, de teóricos, para tratar de hacer el libro un poco más ameno, y por eso es que estamos comentando este tema, ¿no? Muy de acuerdo con lo que señala Carlos. En efecto, el tema de la problematización ha tendido a subestimarse, y es muy importante el tener un conocimiento claro de cuáles son los problemas para poder enfrentarlos adecuadamente. Entonces, ese comentario, pues también, por supuesto, fue muy pertinente. Y bueno, en general estoy muy de acuerdo con todo lo que señala Carlos. Si quieren, hablémonos de tú, por favor, que me hace sentir un poco más joven de lo que estoy. Si nos hablamos de tú, entonces, pues se los voy a agradecer. Aparte, yo soy de Monterrey, un poquito más arriba que Guanajuato. Originalmente soy de Monterrey y ya somos allá medio francotes, a veces demasiado, y nos metemos en problemas, pero bueno, nos hablamos más de tú. En Monterrey casi es raro que alguien le hable de usted a otra persona. Entonces, bueno, paso ahora rápidamente, no puedo comentar todo lo que ustedes comentaron por el tiempo, y pues para también ver los estudiantes y la audiencia qué inquietudes tendrían. Me voy a referir muy brevemente a algunos de los puntos que tocó Ramiro. En relación a que la profesionalización tiene que ver con la democracia, yo estaría de acuerdo. De hecho, en el caso de Brasil, Bárbara Guedes tiene un libro, no recuerdo ahora el título. Bárbara Guedes es una profesora de la Universidad de California, si mal no recuerdo. Ella tiene un libro donde estudió el origen del servicio profesional de Brasil, que está muy consolidado, que es de los más consolidados de América Latina. Y ella presenta la explicación de que ese servicio se originó en una competencia muy fuerte entre varios partidos, en el caso de Brasil, allá por los años 40 y 50, ¿no? Entonces sí tiene que ver, pero yo agregaría que también tiene que ver con, yo decía que está muy ligada la profesionalización al desarrollo, pero viendo la profesionalización como causa y el desarrollo como efecto, ¿no? Más bien, no al revés. Sin profesionalización no va a haber desarrollo de un país. Y en efecto, si vemos los países más desarrollados, todos tienen un servicio profesional de carrera, por ejemplo. Eso es muy importante para el analista de políticas públicas, porque entonces el analista de políticas públicas el que está en el gobierno o en el Estado, tiene una plaza, ¿sí?, que le permite hacer sus análisis con cierta autonomía, ¿no? Y presentarle al político lo que él o ella considera que es lo mejor, aunque el político está en libertad de tomarlo en cuenta o no, ¿no? Y si no le presenta, y si le presenta algo al político que no le gusta al político, no por eso su puesto está en riesgo. Aquí empiezo con el tema, pues, del contexto desfavorable que hay en México, ¿verdad? Eso en México, por supuesto, que no pasa, ¿verdad? Si un asesor no le presenta un análisis que no le gusta al político, claro que conserva su puesto. Entonces, bueno, en realidad no pasa en México. Yo siempre hablo de esas cosas pasan en otros países de América Latina, pero no en México. Entonces, bueno, pero ya fuera de broma, ese es un problema, es uno de los entornos, es uno de los elementos de ese entorno. Entonces, tiene que ver con la democracia como efecto, la profesionalización,
pero también con la naturaleza de las élites y el liderazgo, ¿sí? Hay élites que por una razón u otra han venido a valorar más la importancia de la profesionalización, ¿no? Y hay líderes, por ejemplo, en el caso de Brasil, ¿sí? Getúlio Vargas fue uno de los iniciadores, ¿sí? Como un líder político que fue un estadista, ¿no? Es el equivalente a nuestro Lázaro Cárdenas, ¿no? Que también en los 30 se trató de impulsar el servicio de carrera, pero no se logró. Y Lázaro Cárdenas no se preocupó tanto por ese tema, a diferencia de Getúlio Vargas, por ejemplo, ¿no? Que sí lo hizo. Entonces, yo no sé ya si es un asunto de suerte que ciertos países sí tengan el liderazgo adecuado en el momento adecuado o tengan las élites que requieren en el momento adecuado o no. Entonces yo complementaría lo que señalaba Ramiro con esa acotación. El segundo punto tiene que ver con la participación social y ciudadana, y tiene razón Ramiro en que la sección sobre participación social es más bien breve. La verdad es que yo he visto que sobre participación social se ha escrito mucho en América Latina. Es un tema bastante estudiado, y a mí una de las recomendaciones que me hizo el fondo y el colegio fue que no escribiera un libro demasiado largo, ¿sí? Por varias razones, ¿no? Uno, porque pesa mucho, ¿verdad? Y es muy voluminoso, pero creo que esa no fue la razón. La razón es que no se vende, ¿sí? Esa es la principal razón, suelen quedar, es muy caro y entonces no se vende y pues es un problema y los libros se acumulan en las bodegas, ¿verdad? Y entonces en este caso, afortunadamente, no sé por qué aquí se me ocurre hacer el comercial de una vez. El libro es barato, 185 pesitos, el impreso, que ya les agradezco, por cierto, que lo hayan comprado. Usualmente en las presentaciones del libro el autor regala el libro, pero pues acá con esta situación les agradezco doblemente que hayan dispuesto de tiempo para presentarlo. Además, pues lo hayan comprado, pero bueno, no es muy caro. La versión digital cuesta creo que 85 pesos o algo así. Estaba en oferta en Amazon, estaba en 75 pesos, pero ahora ya si no lo compraron, ya perdieron ese ahorro de 10 pesitos, porque ya creo que Amazon, como se está empezando a vender, creo que Amazon dijo, no, pues sí se está vendiendo y voy a quitarle el descuento. Entonces, pues ojalá y los 1,200 ejemplares, con el favor de ustedes, se puedan vender rápido y hacer ya la segunda edición mejorada y revisada con todos sus comentarios. Pero regresando al tema de la participación social, en efecto es breve, pero también yo creo que aquí, o al menos es mi posición y la voy a presentar muy brevemente, aunque ya me estoy empezando a pasar del tiempo. Yo creo que la participación social es fundamental, es parte de esta visión del analista de políticas públicas como un artesano y no como un tecnócrata, ¿sí? No como un funcionario autoritario que piensa que lo sabe todo, que es infalible, ¿no? Es más bien, insisto, la figura de un artesano de este sastre, ¿no? Como bien señalaba Carlos, que se puede equivocar, ¿sí? Que puede cortar mal y que entonces no le va a quedar el traje porque pues calculó mal, cortó mal y lo tiene que volver a hacer, ¿no? No es un tecnócrata, es un profesional que conoce sus materiales, pero que no se ve a sí mismo como un tecnócrata infalible y que en ese sentido valora la participación social y valora el conocimiento y las aportaciones que la sociedad civil puede hacer para el conocimiento, el análisis, formulación y ejecución de las políticas públicas. Yo personalmente valoro mucho y me parece súper importante la participación, sin duda alguna, pero hasta cierto punto, porque hay un dilema, y esto es una polémica en la ciencia política, entre la democracia representativa, los que favorecen la democracia representativa y los que favorecen la democracia directa, ¿no? Yo creo que ambas son combinables, pero hay tensión,
¿no? Entre esas dos visiones de la democracia. Se supone que nosotros en la representativa, pues elegimos a un gobernante con base en una plataforma y luego ese gobernante tiene la responsabilidad de llevar a cabo la plataforma con base en la cual nosotros lo elegimos o la elegimos, ¿verdad? Si nosotros adoptamos esa visión, los favorecedores de ese punto de vista dicen, bueno, si ya la sociedad votó y participó y dijo su opinión, ¿sí? El funcionario que llega al poder tiene que buscar implementar esa plataforma y ya. Entonces, el lugar para la participación social en el ejercicio de gobierno, pues entra en tensión con esa visión también democrática, ¿verdad? Del funcionario que llega a través de elecciones y que tiene una responsabilidad. Otra crítica que le hacen los favorecedores de la democracia representativa a la de directa es que si la democracia directa sobrepasa ciertos límites, ya no hay un responsable, ¿sí? Porque el responsable somos todos. Y entonces los funcionarios muy bien pueden decir, bueno, pues yo no soy responsable, porque esto lo decidimos entre todos, lo ejecutamos entre todos, y entonces vuelvan a votar por mí, ¿sí? Porque yo di la oportunidad a que todos participaran. Y entonces yo me tengo que quedar en el poder para siempre, porque entonces yo soy el que permite que ustedes participen todo el tiempo, ¿no? Y entonces se rompe con el valor de la democracia. Eso es lo que dicen los favorecedores de la representativa. Los favorecedores de la directa, pues dicen que esa democracia no puede ser un cheque en blanco, ¿verdad? Que la democracia no termina en la elección y que tiene que continuar posteriormente. Yo no voy a resolver aquí ese debate, pero lo que sí creo es que quizás es posible un equilibrio entre ambos. Entonces, el analista de políticas públicas que está en el gobierno, ¿no? Tiene una responsabilidad y tiene que estar dispuesto a aceptarla y para eso le pagan, ¿verdad? Para asumir esa responsabilidad. Entonces tiene que darle lugar a la participación social, pero también tiene que tomar decisiones, ¿no? Y asumir la responsabilidad de esas decisiones. Entonces, por eso es que no, realmente la parte de participación social es limitada hasta cierto punto, porque había mucha literatura sobre el tema, porque el libro no podía ser muy largo y porque en realidad hay que buscar ese equilibrio entre, pues, llamémosle meritocracia y democracia directa. Y me voy al último tema. Yo entregué la última versión del libro en 2018, ¿no? Era otro país, era otro mundo, ¿no? Inclusive era antes, ya creo que antes la división era antes de Cristo y después de Cristo, ahora va a ser antes de la pandemia y después de la pandemia, porque pues esto está marcando un parteaguas, ¿verdad? Entonces no había ni pandemia, ni estaba el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, con todas las características que ustedes señalaron, aunque en el libro yo sí hago referencia al inicio a este predominio, ¿sí? En América Latina, pues de los populismos, ¿no? Y eso en parte puede ser una ventaja y una desventaja, por supuesto, pero tiene algunos elementos de desventaja, ¿no? A mí me parece que en general los populismos no han favorecido el análisis de políticas públicas. Se ve a los analistas de políticas públicas como parte de la élite, se les tiende a ver como lo que no son o no deberían ser, o sea, como tecnócratas, ¿sí? Y en esta oposición que los populismos suelen presentar entre el pueblo y la élite, a los analistas de políticas públicas les va mal porque más bien tienden a meterlos con la élite, ¿sí? Pues después de todo es lo que somos nosotros, ¿no? Los que estamos aquí, los que estudiamos, los que tenemos licenciaturas, maestrías, doctorados, ¿no? Y a veces son vistos como privilegiados, ¿no? Entonces, pues, pero yo creo que la idea general sí está presente. El analista de políticas públicas, y lo señalo al principio, y por eso el enfoque estratégico, el analista de políticas públicas no la tiene fácil en el entorno latinoamericano, sea bajo gobiernos populistas o no populistas, ¿sí? En general no la tiene fácil,
Y yo creo que esa idea central sí está. Y pues bueno, yo creo que México ahorita está dividido prácticamente a la mitad entre quienes favorecen a Andrés Manuel López Obrador y quienes critican a Andrés Manuel López Obrador. Yo creo también que eso es parte del resultado de las posiciones que ha adoptado el presidente, que han sido más polarizantes que tendientes a la unión. Pues podemos discutir en qué medida eso le favorece o no le favorece políticamente. El problema es que para la acción colectiva eso no suele ser muy bueno, ¿no? Uno de los problemas centrales, y con esto acabo que yo presento en el libro, es que en América Latina uno de los elementos adversos para las políticas públicas es el problema serio que tenemos de acción colectiva, ¿no? De generar consensos para unir las energías de todos para promover el desarrollo. En países más desarrollados, ese ha sido su secreto, ¿sí? Ese ha sido su secreto. Esa capacidad de acción colectiva, de unir más que de desunir. Y mientras sigamos desunidos y cada vez más desuniéndonos, menos vamos a poder unir esas energías para entre todos empujar hacia un mejor desarrollo de México. Bueno, pues eso es lo que diría Alex. Bien, José Luis. Entonces, bueno, le damos pie primero a Yeret Venegas, que, bueno, Alma Yeret Venegas Duarte es licenciada en Administración Pública por la Universidad de Guanajuato, Campus León. De hecho, está estudiando su segunda maestría. Primero estuvo en la Universidad Iberoamericana y ahora acá con nosotros en la Maestría de Estudios para el Desarrollo. Tiene una formación en planeación estratégica, en administración de organizaciones. Se desempeña dentro del ámbito de la administración pública como analista de información estadística precisamente para la universidad. Estuvo mucho tiempo en la unidad de planeación de nuestra universidad. Entonces, bueno, adelante, Yeret, adelante. Gracias, doctor. Buenas tardes a todas y a todos, y gracias al doctor Méndez, y un gusto en conocerlo. Bueno, voy a tratar de ser breve, justamente para aprovechar que el doctor Méndez nos ha brindado un espacio. Entonces, al hablar del libro, voy a tratar de hacerlo a modo de reseña, con base en algunos puntos que me llamaron la atención, y al final una pequeña duda que planteo para el doctor Méndez. Partiendo, bueno, de este punto de que el abordaje hacia las políticas públicas generalmente se ha hecho a la luz de autores anglosajones y de literatura en inglés, pues bueno, se ha dado cuenta más que nada de la realidad de estas regiones, que se considera que tienen un mayor desarrollo, y se había olvidado el tratar justamente de América Latina. Entonces, se aprovecha justamente el trabajo que ha hecho el doctor Méndez a través de su experiencia dentro de la academia y de la administración pública, justamente haciendo estudios enfocados en esta parte de las políticas públicas específicas para el caso de Latinoamérica. A la luz de esto, pues bueno, este libro que estamos comentando el día de hoy, pues bueno, tiene como eje principal esta parte de desmenuzar, si me permiten usar el término, todas estas dificultades que se presentan a la hora de implementar el proceso de las políticas públicas en América Latina, considerando por supuesto la fuerte influencia de la toma de decisiones que se da en este proceso, y que bueno, además el papel del analista de las políticas. En este sentido, pues bueno, este libro puede considerarse como un manual, como una guía para el trabajo de los analistas a la luz de un contexto particular en América Latina. Y bueno, tomando en cuenta estos como puntos introductorios, quisiera abordar ahora algunos respecto del contenido de la obra. En un primer punto, pues bueno, este libro nos brinda la oportunidad de ver la acción gubernamental a través de otros ojos, enfrentando justamente los retos que la sociedad, el contexto y la realidad cambiante, pues ahora nos presentan, y que bueno, nos brindan el doctor José Luis Méndez, herramientas y recomendaciones para realizar justamente los estudios de políticas públicas.
Dichos instrumentos están presentados de tal manera que pueden ser entendidos con facilidad tanto por los analistas de políticas públicas como por los gobernantes e inclusive por esta parte de la ciudadanía y de los ciudadanos que buscan cada vez más adentrarse en la participación y en los temas de gobierno, ¿no? En un segundo punto, pues bueno, trae un enfoque que está centrado, como ya se ha mencionado, en este contexto de América Latina, primero haciendo una revisión histórica de la región, contando las experiencias de implementación a través de las políticas públicas y centrándose también en todas estas características que han limitado o han dificultado la ejecución de las políticas. Por mencionar algunos ejemplos, eh, la falta, o bueno, la alta desconfianza interpersonal hacia las autoridades políticas y esta inestabilidad de la interacción social, por hacer mención de algunos elementos. Un tercer punto que me gustaría destacar es justamente la presentación de herramientas y recomendaciones dentro y para llevar a cabo este proceso de políticas públicas. Es así que el doctor va desentrañando cada una de las etapas del ciclo de políticas, englobándolas en problematización, en el diagnóstico, en la formulación, en la ejecución y por supuesto en la evaluación que se debe hacer a las políticas. Todo ello, por supuesto, lo hace desde una revisión de la literatura existente, lo cual se agradece bastante. Hace una síntesis de todo esto que ya se ha escrito y lo simplifica, voy a decirlo, no de una forma denostativa, sino de que lo permite, lo hace accesible hacia los lectores. Entonces, en este caso, al presentar toda esta revisión, pues bueno, nos permite revisar además instrumentos, tanto los que ya se han conocido para realizar los análisis, como la presentación de instrumentos justamente que ha desarrollado el doctor Méndez, algunos ejemplos, la matriz tridimensional para la toma de decisiones, la matriz escalonada para el análisis de actores involucrados y la competencia de toma estratégica de decisiones que él abrevia con las siglas de TED. Entonces, en este sentido, además de pasar por una revisión de instrumentos que nos pueden servir a la hora de analizar las políticas, él presenta herramientas novedosas, accesibles, que nos pueden ayudar a realizar este proceso. Un último punto que quiero rescatar y que a nivel personal quiero decir que es el más valioso, justamente por la formación profesional que tengo y en lo que me he desempeñado a lo largo de mi vida profesional, es que a través de los 6 capítulos hace una dignificación de la profesión del analista de políticas públicas, destacando el papel tanto en la hechura de las políticas como en el de la acción gubernamental. Y además descifra los elementos que pueden ayudarnos a realizar esta labor con el mayor convencimiento, compromiso y profesionalismo posibles, ¿no? Entonces, pues retomo las palabras que el doctor Méndez, con las que cierra su texto, y es que, pues bueno, en el tema de las políticas públicas en América Latina se ha avanzado tanto en su implementación como en su estudio, pero justamente la tarea que queda pendiente es la consolidación de esta nueva identidad profesional en esta región en beneficio del interés general de las sociedades, ¿no? Y nada más sería como una especie de duda para el doctor, es que si bien el libro ya los compañeros han destacado sus características y sus ventajas, justamente a razón de lo que estamos estudiando en el posgrado que brinda la división que es Estudios para el Desarrollo, pareciera ser que el libro deja un pequeño hueco en el sentido de que nos presenta la visión de políticas públicas, voy a decirlo de alguna forma tradicional, pero tratándose de una región tan vasta y tan compleja como América Latina, ¿dónde queda la visión propia de que tienen, por ejemplo, los pueblos originarios, ¿no? Si hay alguna eje de estudio que lo considere, o si el doctor nos podría orientar un poco más al respecto.
Y bueno, por mi parte les digo, trato de ser breve y sería todo, agradeciendo el espacio, doctor. Muchas gracias, Yaret. La verdad, tus comentarios. Bueno, al igual que Yaret y Carlos, que al principio habló, Connie Flores Buenrostro es licenciada en Administración Pública por la Universidad de Guanajuato, Campus León. Cuenta además con un diplomado en análisis crítico de las relaciones de género por la misma universidad y el Campus Guanajuato. Actualmente cursa la maestría en estudios para el desarrollo. Por 6 años dedicó su labor a la defensa de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, de las y los jóvenes de Guanajuato. En 2016-2018 trabajó para el Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir AC, ¿no?, en la Ciudad de México. O sea, esto hace el perfil de Connie, obviamente como profesional en la administración pública, pero ha venido desarrollándose principalmente desde la sociedad civil como activista, y en ese sentido su punto de vista va a ser interesante. Coincidimos ella y yo durante años anteriores, 2017-2019, desde el 16, perdón, hasta el año pasado como miembros del Consejo Ciudadano de Contraloría Social del municipio de León, y ha trabajado pues muchas como investigadora consultora precisamente en estos temas de reproducción sexual en adolescentes, ¿no? Y ha aplicado sus estudios en varios municipios del estado de Guanajuato. Actualmente su trabajo de investigación es sobre el tema de gobierno abierto desde un enfoque más que de género, feminista, ¿no? Claramente. Entonces, bueno, Connie, adelante. Vamos por ahí tu micrófono. Hola, ¿sí me escuchan? Sí. Bien, pues buenas tardes a todas y a todos. Me da mucho gusto compartir este espacio y conocer al doctor José Luis Méndez. Ojalá que pronto podamos hacerlo en persona y ojalá que pronto Alex nos pueda invitar a la división. Creo que sería muy, muy rico también seguirle escuchando y bueno, pues seguirle con la discusión, ¿no? Y pues bueno, gracias Alex también por la invitación y por el gusto también que me has compartido acerca de las políticas públicas pues en este ámbito de la academia, ¿no? Y bueno, pues a mí me gustaría comenzar diciendo que me gustó mucho el texto, me gustó mucho el libro, de hecho también lo compré antes de saber que lo íbamos a presentar. Creo que es muy útil, creo que es muy claro, muy preciso y creo que muy entendible, como mencionaba Ramiro, para las personas que hemos estado trabajando política pública, pero también para las personas que no, o sea, que es su primer acercamiento. Entonces creo que eso lo vuelve muy, muy rico el texto y por supuesto que lo recomiendo y ojalá que más estudiantes y personas pudieran conocerlo y leerlo, ¿no? Me gustó mucho y creo que muy relevante y pertinente hablar acerca de América Latina, del tema también de la importancia del contexto en el diseño de la política pública, ¿no? El conocer pues las características, las necesidades y los retos de cada región o de cada país en la aplicación de estas. Y como mencionaba, es que iba a decir como mencionaba usted, pero me dijiste que no dijera de usted. Como mencionabas, José Luis, la importancia pues de hacerlas conforme a los países y al contexto y no solamente como importarlas, ¿no? Porque puede resultar un tanto contraproducente y creo que ejemplos ha habido muchos pues en el país, ¿no? También se me hizo muy interesante el tema de conocer como la historia y cómo en América Latina pues la colonización, cómo tuvo un impacto en las relaciones y en la forma en que se ejecuta pues la política pública hoy en día, ¿no? Y cómo existen estos vínculos informales y discrecionales que siguen impactando en el momento de diseñar y de ejecutar la política pública. Creo que el libro pues proporciona muchas técnicas y herramientas de análisis, creo que es muy relevante por eso y creo que en lo personal fue lo que me gustó. Y también algo que se me hizo interesante es que no es como, yo no lo consideré como todo un manual, porque
creo que hay muchas herramientas teóricas y prácticas. Y creo que lo relevante es, y la diferencia entre otros libros, es que nos habla mucho de la cuestión de problematizar, ¿no? Dentro del proceso de la política pública, de lo importante que es definir bien el problema público, qué tipo de problema, para poder encontrar pues un mejor rumbo y camino dentro del proceso de la misma política pública. También me llamó mucho la atención sobre lo que mencionabas en la implementación, y estas como relaciones de poder entre los mismos actores que intervienen en el diseño, y que creo que, a diferencia de otros libros, no queda así como de, bueno, la idea es que podamos invitar o incluir a muchos actores, sino que nos hablas más de lo complejo que es tomar una decisión cuando existe pues muchas opiniones, muchas perspectivas, y que ese proceso pues resulta mucho más complejo que lo que nos hacen ver en los libros, ¿no? Que en la realidad es totalmente diferente, y que cuesta mucho pues tomar una decisión cuando hay una diversidad de intereses. Y creo que eso, pues a mí en lo personal se me hizo muy, muy relevante, muy realista, y creo que es donde falta como pues seguir trabajando en ese aspecto, ¿no? También me gustó ver que, bueno, no manejas el proceso como algo lineal, sino algo como que depende pues mucho del entorno político y organizacional pues donde se lleva a cabo la política pública, de las características particulares del problema, y también de cómo observar que también el proceso de política pública pues puede ser horizontal, profesional, en términos técnicos, pero como también puede ser vertical y politizado, ¿no? Cuando surge pues desde el control gubernamental, que como mencionabas hace un rato, pues pasa en México, ¿no? Y que no, si bien se ocupa la parte técnica, pero también muchas veces cómo influye lo político, y eso pues hace tomar otro rumbo a la misma política pública. Y algo que también se me hizo muy interesante es cómo pues el trabajo del analista de política pública pues ahora es mucho más complejo, es un gran reto justamente por los cambios y los escenarios de la posmodernidad, que también lo integras en el mismo libro, y cómo nos obliga pues a tener herramientas cualitativas y cuantitativas que nos permita también desde diversos enfoques teóricos pues interpretar y comprender un poco mejor los problemas públicos, y pues cómo aportar para motivar a la participación, pero sí siempre y cuando tener en cuenta pues los riesgos, la responsabilidad y las oportunidades que también brinda esa misma participación. Entonces, y algo con lo que me gustaría cerrar, que también concluyes en el libro, es que pues no basta solamente como de buena voluntad o de buenas intenciones, sino llevar desde un enfoque estratégico para tratar de brindar la mejor solución a los problemas públicos, y pues esto desde luego desde el conocimiento crítico y realista, ¿no? Que tenemos que tomar en cuenta, y creo que justamente en tu libro pues se nota mucho, ¿no? Esa realidad y esa crítica, y que no queda como en algo pues romantizado de, bueno, ese es el proceso de política pública y así es, sino que en tu libro nos enseñas o nos muestras que es mucho más complejo, pues desde problematizar hasta la misma evaluación, ¿no? Y coincido en que sí falta mucha cultura de evaluación en el país y en los países latinoamericanos, y que falta mucho también que reflexionar al respecto de cómo lo logramos a pesar de los periodos cortos, ¿no? de gobierno, y también de cómo, bueno, de reflexionar acerca de la misma ejecución, cómo estar ahí observando, cómo estar participando, porque como mencionabas, pues a veces se plantea de alguna forma la política pública, pero ya estando en el rumbo, pues se descontrola, se va por otro lado, ¿no? Que siempre pasa, y luego pues no tenemos los resultados que esperábamos.
Y pues bueno, creo que por mi parte sería todo para no ser como muy repetitiva. Siempre como que cerrarse a la última es lo más difícil, pero igual pues seguimos dialogando. Y muchas gracias. Gracias, Connie. Pues bueno, ahorita ya nos hemos extendido, pero me gustaría igual reacciones, en este caso obviamente de José Luis, pero también algunos de los otros compañeros, Ramiro, Carlos y Edith, si quisieran comentar algo. Pero bueno, José Luis primero, si quieres, una primera reacción, ya nada más unos 10 minutos y ya recogemos algunas preguntas de tanto quien está aquí en Zoom, ¿no? De los estudiantes y algunos invitados que están acá. Si quieren hacer una pregunta en el chat o inclusive levantar la mano con gusto. Y también ahorita leo unos comentarios que hay en Facebook. Pero adelante, José Luis. Sí, pues muchas gracias, Alex. Sí, pues yo creo que si mientras van pasando algunos comentarios o preguntas en el chat, veo que ya hay algunos en el Facebook, va a ser interesante pues también discutirlos en la medida de lo posible entre todos, aunque pues ya llegamos a la 1:30 y entonces yo quisiera, es que tengo otro compromiso a las 2 y necesito prepararme. Pero creo que todavía tenemos algunos minutitos. 10 minutos. En todo caso, yo también seré muy, muy breve para poder permitir un poquito de más tiempo para ver los comentarios que hubiera. En relación a Yared, pues es interesante. También a lo mejor esto es algo que debería pensar cómo incorporar para la siguiente edición del libro. Pero en todo caso sí les menciono, por ejemplo, que el libro tiene un sitio, ¿sí? Que se llama Estado y Políticas Públicas, así todo junto, Estado y Políticas Públicas.colmex.mx, ¿sí? Y una de las secciones que está, yo estoy todavía desarrollando el sitio del libro, pero una de las secciones habla de antecedentes del analista de políticas públicas, ¿no? Y ahí yo, por ejemplo, hago referencia a lo que era el escriba, ¿sí? En los pueblos originarios latinoamericanos, ¿no? Que era una figura muy importante, creo que se le llamaba Tlacuilo, no estoy seguro, pero creo que tenía un nombre que era Tlacuilo, que era... ese es un antecedente muy lejano, por supuesto, y muy diferente a lo que es el ahora analista de políticas públicas. El escriba es una figura que no nada más estaba presente entre por ejemplo, los mexicas o pueblos anteriores o los olmecas, que es la llamada cultura madre. También estaba, por supuesto, muy presente en Mesopotamia, en Egipto, y algunos de los primeros pueblos o primeras sociedades que dieron origen a la cultura humana, ¿no? México entre ellos. Creo que lo que se llaman las culturas fundacionales son cuatro o cinco, ¿sí? La china, la mesopotámica, la egipcia, perdón, y la mexicana, ¿no? Yo no sé si ustedes sabían eso, ¿sí? Especialmente la olmeca, ¿no? La cultura olmeca está al nivel de los egipcios, los mesopotámicos y los chinos en la creación de la civilización humana, ¿sí? Porque los olmecas, por ejemplo, en los olmecas se inventó de una manera independiente, por supuesto, Egipto. Sí, ya me estoy pasando a otro tema. Independiente a Egipto, a China y a Mesopotamia, la escritura, ¿sí? Entre otros elementos de la cultura humana. Entonces, yo ahí en el sitio hago referencia a esta figura del escriba, ¿no? Como un antecedente lejano del analista de políticas públicas, porque el escriba no nada más tenía a su cargo el oficio de escribir, también tenía el oficio de aconsejar, ¿sí? De reunir datos, de reunir información, de llevar los censos, por ejemplo, ¿sí? Una serie de actividades parecidas, toda proporción guardada, a lo que ahora hace el analista de políticas públicas. Entonces, en nuestros pueblos originarios
hay antecedentes, ¿sí? No del análisis de políticas públicas, pero sí de esta figura, ¿no? De esta figura que pensante, analítica, ¿no? Que recolecta datos para dar un consejo y dejar constancia escrita de ciertas situaciones, de ciertos análisis para distintos propósitos, ¿no? Eso es un elemento que yo recuperaría. Y el otro elemento, pues, tiene que ver con la necesidad precisamente de no operar de una manera autoritaria, ¿no? Creo que la tradición de las asambleas comunitarias de nuestros pueblos originarios van precisamente a ese punto que señala el libro. Yo no lo señalo en el libro, pero en una siguiente edición creo que lo voy a señalar explícitamente, ¿no? A la acción colectiva, al consenso, a la búsqueda de acción colectiva, más que una visión autoritaria. Eso pues a nivel local, ¿no? Por supuesto, pues a nivel nacional el imperio mexica pues era un imperio también autoritario como lo eran los de aquella época, pero a nivel local estaban todas estas figuras comunitarias que yo creo que es muy importante recuperar. En el caso de Connie, pues también muchas gracias, como de Yared, muchas gracias Connie por tus comentarios también interesantes. Mencionaba Alex que tú has trabajado mucho el tema de las mujeres, ¿no? Y pensé que me ibas a hacer una pregunta en relación a las mujeres, las políticas públicas y las mujeres, ya está, y ya medio que preparé una respuesta, y entonces, aunque no hiciste la pregunta, pues voy a presentar la respuesta. Y que tiene que ver pues con toda la inequidad de género que en general tenemos, ¿no? En México, y que incluye pues al análisis de políticas públicas, ¿no? Y a los analistas de políticas públicas, y que forma parte de todo el escenario de inequidad de género que hay en el Estado mexicano, ¿no? Yo nada más ahí diría un elemento, o haría referencia a un elemento que tiene que ver con la profesionalización, ¿no? Este libro lo que busca es promover esa figura del análisis de políticas públicas y el analista de políticas públicas como un actor profesional que puede y debe contribuir a la mejor resolución de los problemas públicos y en ese sentido el desarrollo del Estado y de una nación, ¿no? Por desgracia, la participación de las mujeres en esa labor no es la equivalente a su presencia demográfica, que ya es, pues es precisamente el problema de la inequidad de género, pero eso ha sido en buena medida por la falta de profesionalización, ¿no? Porque los hombres, ¿no? Que somos los que hemos dominado, ¿no? Hay que decirlo porque pues así ha sido, ¿verdad? Tendemos a basarnos más en elementos ajenos a la capacidad profesional de la persona, ¿no? Cuando en México se introdujo el servicio profesional de carrera en el 2003, y yo contribuí afortunadamente a eso, que pues ya se ha desdibujado mucho en los últimos años, pero la introducción del servicio profesional en México tuvo efectos positivos sobre la equidad de género, ¿no? Sobre el número de funcionarias mujeres en distintos puestos, y ayudó un poco a romper tanto el techo de cristal como el piso pegajoso, ¿no? Que son los dos grandes problemas de que están detrás de la inequidad de género. Entonces, yo creo que un libro como este que dice hay que valorar la capacidad profesional de análisis de políticas públicas independientemente del género, ¿sí? Eso es lo que hay que valorar al momento de hacer un análisis de un problema público, al momento de seleccionar a una persona en un concurso para ingresar al sector público. Eso es lo que hay que tomar en cuenta, no si es mujer u hombre, no si es blanco o indígena, no sé ahí los términos si estoy usando los correctos, pero bueno, es su capacidad, ¿no? Y que tiene que ver con su grado de esfuerzo también
aunque hay todo un debate sobre cómo se llega a la capacidad y si no hay una inequidad en la propia base, sí, de la capacidad. Pero bueno, ya no insisto más en ese tema, pero la profesionalización que busca este libro debería tener efectos positivos sobre la equidad de género. Y pues es lo que comentaría Alex. Bien, en tiempo, andamos ya muy cortos, sobre todo considerando la reunión que tienes. Ya nomás comentaré brevemente de los comentarios que hay en Facebook, que bueno, coinciden de alguna manera, ¿no? Gracias a César Mena, a buen amigo, y a esta Diana Ceguera, que las dos coinciden en un comentario sobre, obviamente, lo infravalorado que está el análisis de políticas públicas por los funcionarios, por los políticos, ¿no? Quien de alguna manera todavía siguen en general no valorando pues el papel del analista de políticas públicas. Y Laura Zurita mete el papel de la inteligencia artificial en la elaboración de políticas públicas, que también son de los temas emergentes, ¿no? que han estado surgiendo, ¿no? El manejo de los big data y todo este tipo de cosas que pues están siendo la parte de vanguardia en el análisis. No sé, una última así reflexión de cada uno de ustedes. Empezaría más bien por los comentaristas, ya nada más ahora sí que de un minuto cada uno de ustedes, por favor. Ramiro, Carlos, Connie, Yeret, si quieres, empezamos ahora de manera, y si quieres, Connie, que fue la última que le hicieron alguna referencia, Connie, cerramos contigo un minutito. Y bueno, también los demás colegas, pero empezamos contigo a cerrar. Sale, Alex. Pues muchísimas gracias por la invitación y creo que, no te pregunté, José Luis, porque luego me apasiono y podemos durar aquí las horas, pero sí creo que sí falta abordar mucho este tema de la equidad de género de una manera transversal y no solamente como una dimensión dentro de la política pública, y creo que ese es el gran reto, y coincido en esto de cómo integrar a las personas profesionalizadas en estos temas, justamente que vea o que tenga una perspectiva pues holística, ¿no? Dentro de los problemas públicos. Y pues bueno, por aquí pues la forma como cerraría, y nada más agradecer el espacio y ojalá que te podamos tener en otro momento para seguir discutiendo, porque creo que el tema es muy, muy amplio y más por los retos que tenemos dentro de la región y del país, ¿no? Y de manera local ni se diga. Muchas gracias. Me voy a saltar ahora a Carlos. Alberto, Carlos, por favor. Gracias, estimado Alex. Bueno, pues agradecer la participación. La verdad es que es un texto que a mí me parece que de consulta constante. Estaremos ansiosos de la segunda edición, estimado José Luis. La verdad es que creo que hay aportes que pueden ser muy válidos. Y dentro de esto, dos puntos importantes. Uno, que la ciencia de las políticas, ya lo decía Laswell, es una ciencia pragmática, o se trata mucho de la praxis. Y entonces está en constante retroalimentación de lo que pasa en la práctica y de lo que se logra en la práctica, ¿no? Y entonces en este contexto latinoamericano, lo que se puede o no en la práctica creo que va a ser muy importante para retroalimentar, digamos, esta primera edición del libro. Y otro tema que me parece relevante y que a lo mejor no se tocó en el libro, pero que a mí también me apasiona, es el tema de las desigualdades, ¿no? Desde las desigualdades de género, efectivamente, pero también sociales, de oportunidades económicas, y que eso atraviesa, a final de cuentas, la región más desigual del mundo, que es América Latina, ¿no? Donde estas desigualdades también ponen un contexto mucho más complicado desde el ámbito político, social y económico también, ¿no? Y hasta de las identidades. Entonces, toda esta parte de desigualdad me parece que va a dar un plus adicional a la contextualización de las políticas públicas en América Latina y cómo se tiene que ver de manera estratégica para que en la práctica sean mucho más fructíferas, ¿no? Y Gracias. hasta ahí sería mi comentario. Gracias, Alex. Gracias. Yeret. Sí, todavía por ahí, Yeret, ya no la... Pues primero que nada, agradecer el espacio, agradecer la presencia del doctor Méndez. La verdad es que la discusión estuvo buena, ¿no?
creo que sí, efectivamente nos hace falta más tiempo para abarcar historia y enriquecedor del libro. Pues nada, sí es ampliamente recomendado el consultarlo, porque creo que a la luz de lo que pasa en Tenemos un poco de fallas, Jared, con tu internet. por la discusión y el debate del día de hoy. Gracias, Jared. Ramiro, Daniel. Muy bien, bueno, pues muchas gracias, José Luis. Ya no te voy a decir tanto, doctor. Te agradezco muchísimo, la verdad, tu participación y sobre todo el que hayas escrito esta obra. La verdad, yo la encuentro sumamente valiosa y sumamente enriquecedora, específicamente para entender un poco más de lo que tratan las políticas públicas. Y lo que yo te agradezco profundamente es que hayas avanzado en esta construcción, sobre todo de un conocimiento que hasta cierto punto estaba medio disperso, muy concentrado para cierto contexto, y que tú lograste sistematizar y llevarlo para una realidad muy rica, interesante y compleja como es la de América Latina y específicamente la de México. Espero puedas continuar con este trabajo, qué bueno que estés pensando ya en una segunda edición. Ojalá también pienses en una obra paralela donde veas directamente la aplicación de lo que tú hiciste en casos en concreto, pero la verdad te agradezco mucho esto, te felicito. Y yo sí lo voy a dejar como obra obligada para mis estudiantes, así sirve que van y la compran. Gracias y buena tarde. Bueno, ya ha habido también aportes de José Luis en casos, ¿no? Ya hablaba yo del texto de 2015, pero obviamente los casos siempre nos van a dar. José Luis, pues muchas gracias. No, oye, bueno, yo un comentario final muy rápido. Uno, en el sitio hay aplicación de algunas de las técnicas a casos, Ramiro. Se me olvidó decirlo, ¿sí? Por ejemplo, al problema medioambiental, y hay una aplicación de la técnica del diagnóstico de políticas que está libre, es un PowerPoint mío de mis clases y ese está accesible. Lo pueden usar como un ejemplo de aplicación de al menos algunas de las técnicas, ¿sí? Sobre todo de las matrices. Entonces, eso lo voy a ir alimentando cada vez más. Entonces, en el sitio estoy complementando algunas de las cosas que para no hacerlo muy largo, no podía poner en el libro. Les quiero agradecer a todas y a todos de nuevo su interés, su participación, sus comentarios. Pues en efecto, si pueden comprar el libro, se los voy a agradecer mucho. Está barato, barato. Ya les dije, lo pueden conseguir en las librerías del Fondo de Cultura o en las librerías de Educal, ¿sí? Ahí está Carlos mostrándolo, que ya lo logró pese a la pandemia. Se los agradezco mucho. Se puede pedir por correo también, si están muy temerosos y no quieren ir a la librería, pues por correo les llega en 2-3 días, según me han dicho varios, ¿sí? Se puede pedir la versión impresa o la versión digital, pues bajarla para los que estén más digitalizados, que no todos lo estamos, lo sé, pero bueno, yo incluido. Termino con este asunto de la dignificación del profesional de las políticas públicas, ¿no? Del analista profesional de las políticas públicas. Yo creo que poco a poco se ha ido dignificando ese oficio. Falta mucho todavía, ¿no? Falta mucho y es el propósito del libro, pero ya algún avance hay. Yo creo que ya se entiende la importancia del campo de políticas públicas. Cuando yo tuve mi primer trabajo en el sector público, que obviamente no les voy a decir cuándo fue, fui asesor. Mi primer trabajo fue como asesor de un director general. Yo llegué con un amigo y me dijo, ya estás trabajando, ¿verdad? Me dijeron, sí, ya estoy trabajando. ¿De qué estás trabajando? Y le digo, soy asesor. Y, pues muy bien, te felicito. Te felicito, aunque ya sabes cuál es la definición de asesor, ¿verdad? Y yo le digo, no, ¿cuál es la definición de asesor? La definición de asesor es, haces ahora esto, haces ahora lo otro, haces ahora aquello y para mañana, ¿eh? Entonces, pues yo espero que el analista de políticas públicas ya no sea un
multitareas, ¿verdad? Que lo mandan por las tortas, a veces los funcionarios, los políticos que no entienden las cosas. No, yo creo que es un trabajo digno, es un trabajo para el que las personas se capacitaron a lo largo de muchos semestres, de años, ¿no? Que debe ser dignificado y que debe ser cada vez más utilizado, y ese es el propósito del libro, ¿no? Pues muchas gracias, Alex, un gustazo estar con todos ustedes, muchas gracias, fue una presentación muy dinámica, interesante los comentarios en Facebook también, serán incorporados también eventualmente en la segunda edición del libro, que espero pueda ser pronto si se acaban los ejemplares que ya están en el mercado. Muy bien, José Luis. No, bueno, gracias a quien se conectó por Facebook, a los que están aquí también en la plataforma. Por cierto, veo a Luis Fernando Reyes, que es también egresado de Administración Pública y alumno tuyo en el Colegio de México. Entonces, pues bueno, un saludo a todos. Entonces, muchas gracias y hasta la próxima. Hasta luego. Gracias, Alex. Muchas gracias.